Dedicarle la palabra a alguien. Hey, brother. Hey there, buddy. How are you, bro? I'm doing pretty good. Yeah. Todos los que le recibieron, Él le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Hoy queremos traerte una palabra de parte de Jesucristo. Palabra que puede hacer cambios positivos, cambios buenos en tu vida. Traemos una palabra de vida eterna, porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios. Con su palabra Dios creó los cielos y la tierra. Con su palabra fue creado todo lo que ves a tu alrededor. Fueron creados los planetas, fueron creados los animales. El hombre fue creado con las manos de Dios. Por eso hay poder, hay autoridad en la palabra de Jesucristo. Vuelvo y repito, es palabra de vida eterna. Palabra que puede ser cambios, transformaciones. Palabra que puede convertirte en un hijo de Dios. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de Jesucristo. Pero todos los que le recibieron, Él le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Por eso Dios no quiere que usted sencillamente sea una persona, una creación de Dios. Él quiere que usted sea hijo de Dios. Pero hay condiciones para ser llamado hijo de Dios. Lo primero que tienes que hacer es recibirlo. Todos los que le recibieron, Él le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y el Señor te llama hoy, el Señor Jesucristo, a que tú seas su hijo. Porque la comunión íntima de Dios, de Jesucristo, está con sus hijos. No con toda su creación, es con los hijos, los que le buscan íntimamente. Así que Dios quiere hoy que tú seas su hijo, pero depende de ti si tomas la decisión de recibirlo como tu Dios, como tu Salvador, para que seas llamado Hijo de Dios. Aleluya. Y quiero hablarte de cómo Dios trazó un plan para salvar a la humanidad. Jesucristo, Dios, creó al hombre para que tuviera vida eterna. Así hizo el hombre. El primer hombre, Adán, y su esposa Eva, fueron creados santos. Ellos vivían en el jardín del Edén en comunión con Dios. Había santidad en ellos, porque Dios lo creó así, de esa forma, ya que Dios es santo. Y el que se acerca a Dios tiene que santificarse y tiene que ser santo para vivir en su presencia, en comunión con Dios. Por eso el plan de Dios, después que el hombre peca, fue salvarlo y traerlo de nuevo a su presencia. El hombre fue santo, el primer hombre creado, pero el hombre le falló a Dios. El hombre pecó contra Dios, pecó contra su ordenanza. Por eso el hombre perdió la salvación, perdió la vida eterna. Y la Biblia nos habla de eso. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesucristo quiere salvar a los perdidos. Así Él lo dijo. Yo vine a salvar, a rescatar lo que se había perdido. El médico no necesita
necesita, o mejor dicho, el enfermo no necesita un médico, pero el que está enfermo necesita un médico. En este caso, el pecado es una enfermedad, es la enfermedad más grande que puede haber, ya que el pecado te aleja de Dios. El pecado trae el castigo, dice la Biblia, trae la muerte eterna, dice la Biblia. Pero gracias sean dadas a Jesucristo, que Él nos salvó. Él trazó el plan para que el que no fuera salvo, entonces obtuviera su salvación. La salvación es gratis, no tienes que pagar por ella. Cristo pagó por ella en la cruz del Calvario. Y entonces, dentro del plan de Dios, estaba el rescatar a ese hombre perdido, a ese hombre que estaba lejos de su gloria. Y lo primero el primer punto de ese plan fue que Dios se hizo hombre en Cristo para salvar a la humanidad. Él se hizo hombre para darnos a conocer el plan de Dios, su palabra, darnos a conocer el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que el camino a la salvación está en Cristo, solamente en Él. Vuelvo y repito, hay muchas religiones, hay muchas creencias, pero solamente hay un solo Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Y Él te está llamando hoy a que seas salvo, a que tengas salvación, a que tengas vida eterna. Él te llama porque te ama. Creó ese plan de salvación porque te ama. Ese plan fue creado antes de la fundación del mundo. Dios, en su sapiencia, en su sabiduría, Él sabía que el hombre iba a fallar, que el hombre iba a pecar contra Él. Y ya desde la fundación del mundo, la Biblia habla del Cordero de Dios que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Ya había trazado el plan de mandar a Jesucristo a esta tierra para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Por eso el Señor le está llamando en este día a que seas salvo, a que tenga vida eterna. Lo primero, vuelvo y repito, era que Dios iba a enviar a su Hijo. Y Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Básicamente mandó a su Hijo, pero su Hijo es Dios también. Es Dios con nosotros. La palabra Emmanuel, que fue uno de los nombres que le dieron a Jesús, quiere decir Dios con nosotros. Jesús, dice la Biblia, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Así que Jesucristo vino a enseñar el camino a Dios, el camino a la salvación. Él dijo: yo soy la puerta, el que entre a mí hallará pasto. Él es la puerta, la de la salvación. Él es el único que nos puede librar de la ira venidera. Él es el único que nos puede salvar del infierno. Él es el único que puede estar todos los días con nosotros, en todo momento, hasta el fin del mundo. No solamente envió a Cristo, o sea, Dios no solamente envió a Cristo al mundo, sino que trazó un plan de redención, de traer a la humanidad, a los que le recibieran, traerlo a su presencia, a su gloria. Y cuando lo recibieran,
que fueran hechos hijos de Dios. Por eso Jesús, Dios, te llama hoy a que vengas a Él para que seas su hijo, para que seas hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La diferencia es, como dice la Biblia, todos los que le recibieron. O sea que para ser hijo de Dios, tú tienes que recibir primeramente a Jesucristo como tu Dios, como tu Salvador. Pero no se queda ahí. Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame todos los días. Lo recibes a Él, pero también lo sigues. Sigue su palabra, cumple su palabra. Porque la única forma de demostrar a Dios que le amamos es cuando cumplimos su palabra, cuando somos hacedores de su palabra y no solamente oidores. Así que este fue el primer paso de ese plan de redención, de salvación que Dios trazó a la humanidad. El segundo paso fue que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Cristo dijo: a mí no me quitaron la vida, sino yo os la doy. Él fue el que dio su vida para derramar su sangre. Dice la Biblia que derramó su sangre hasta la muerte. Y dice que muerte de cruz. La sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. Eso era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario, que Él derramara su sangre para que todo el mundo recibiera a través de la sangre de Cristo, sus pecados fueran perdonados y tuviera vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Dios siempre quiso vivir en comunión con el hombre. Dios siempre quiso vivir en una relación íntima con el ser humano. Al hombre pecar pierde esa relación íntima. Dice la Biblia que fuimos separados de la gloria de Dios. El hombre pecar, pero a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario podemos regresar a esa comunión íntima con Dios. Podemos ser llamados hijos de Dios. Podemos tener una relación con el Creador de los cielos y la tierra, con el Salvador del mundo. La Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Cristo, viene a morar en nosotros. Y entonces somos restaurados a la gloria de Dios. Empezamos a tener comunión con Dios. Empezamos a vivir en su presencia. Empezamos a conocer las riquezas de su gloria. Empezamos a conocer cómo es Dios. Empezamos a conocer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Entonces, eso es lo que quiere Dios contigo. Eso es lo que quiere Jesucristo contigo. Que vivamos en su presencia. Pero no solamente Cristo muere en la cruz del Calvario. Él muere, pero Dios lo resucita al tercer día. Aleluya. Porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano hubiera sido nuestra fe. Pero nuestra fe está cimentada en la roca eterna de los siglos. La roca eterna de los siglos es Jesucristo. Y Él resucitó al tercer día. Él está a la diestra del Padre.
al lado derecho del Padre, y allí intercede en oración por la humanidad, por cada uno de nosotros. Tanto es el amor de Cristo, tanto es el amor de Dios por nosotros, por la humanidad, que Él dio su propia vida en rescate de muchos, en rescate por muchos, en rescate de los que se habían perdido, en rescate de los pecadores. El apóstol Pablo habló, él vino a rescatar a muchos, del cual yo soy el mayor pecador, porque todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios, pero Dios quiere que tú seas salvo, quiere que tú tengas vida eterna. Él trazó el plan para que tú seas salvo. El plan está ahí, el plan es real, el plan está ahí desde la fundación del mundo, disponible para la humanidad completa, disponible para ti, disponible para mí, pero depende de cada ser humano si recibe ese plan de Dios. Él quiere salvarte hoy, Él quiere darte vida eterna, es gratis, no tienes que pagar. Cristo ya pagó para que tú seas salvo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Dios te ama. No, nadie ha demostrado tanto amor como lo ha demostrado Cristo. La Biblia dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. La Biblia habla también de que la humanidad andan perdidos como ovejas sin pastor. El gran pastor de las ovejas murió por ti y por mí, y por eso Él te está llamando hoy, para que tengas salvación, para que tengas vida eterna, para que vuelvas a su gloria, para que tengas comunión con Dios. Él quiere estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Aleluya. Uno de los salmos dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si un día morimos, tendremos la salvación, tendremos la vida eterna, viviremos para siempre con Él, una vez que lo hayamos recibido como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Recibe a Jesucristo, recibe a Jesucristo hoy. Él te está llamando. No estás escuchando este mensaje por casualidad. Lo estás escuchando porque ha sido un plan de Dios contigo. Quiere salvarte, quiere darte vida eterna, quiere tener comunión, quiere tener una relación estrecha contigo. Ven a Jesús. Hoy es el día de salvación. Si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchares hoy su voz, recíbelo como tu Dios, como tu Salvador, porque todo el que cree en Él va a tener vida eterna. Él te está haciendo el llamado. Él quiere que seas salvo. Él quiere que tú tengas ese regalo, que es el mayor regalo que cualquier ser humano pueda tener, la salvación de su alma. Porque ¿qué ganará el hombre si gana el mundo y pierde su alma? No ganó nada, lo perdió todo. Lo más preciado es tu alma, es la salvación. Ven a Cristo hoy, recíbelo
como tu Dios, como tu Salvador, y tendrá ese don, ese precioso don de la vida eterna. Si quieres recibir a Cristo, con una oración, recibiéndolo y arrepintiéndonos de nuestros pecados, podemos ser salvos. Con una oración que salga de lo más profundo de tu corazón. Si haces esa oración recibiéndolo, entonces tendrás ese preciado regalo de ser llamado de hijo de Dios, de tener vida eterna, de tener esperanza, de tener fe en el Salvador, de vivir una vida en victoria, porque la palabra dice que viviremos de victoria en victoria, de poder en poder, cuando tenemos a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, cuando Él está con nosotros, como dice la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Repite esta oración conmigo y serás salvo. Desde el fondo de tu corazón repítela. Padre, yo recibo a Jesucristo como mi Dios, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si hiciste esta oración, quiero decirte que eres salvo. Si hiciste esta oración al fondo de tu corazón para Cristo, quiero decirte que tienes vida eterna. Quiero decirte que en este momento pasaste a ser hijo de Dios. No solamente criatura creada por Dios. En este momento eres hijo de Dios. Aleluya. Porque está escrito, todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahora, necesita hacer tres cosas. Después que recibiste a Cristo, necesitas leer la Biblia, que es la palabra de Dios. En la Biblia está los mandamientos de Dios. En la Biblia está el carácter de Dios. En la Biblia está lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Su palabra es eterna. Su palabra es bendita. Su palabra crea. Su palabra sana. Su palabra restaura. Su palabra bendice. Su palabra te levanta. Su palabra te prospera. Aleluya. La palabra de Dios es más cortante, dice la Biblia, que espada de doble filo. O sea que hay autoridad y poder en su palabra. Por eso necesitas leer la Biblia. También necesitas ir a la iglesia. En la iglesia vas a aprender con otros hermanos en la fe cómo seguir a Jesucristo, cómo ser un hombre o una mujer de Dios. Aprenderás acerca de su palabra. Tu fe va a aumentar, va a crecer, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Tu fe va a crecer, aleluya. También necesitas orar. Cuando oras, estás hablando con Dios. Dios va a hablar contigo allí también. Así que es necesario orar para tener esa estrecha relación con el Creador. Tú le hablas, le pides oración y Él te responde como el Padre bueno, como el Padre que ama. Ahí te va a responder. La dirección de nuestra iglesia es 3525 Post Road. Estamos en la Suite 140, aquí en Las Vegas, Nevada. Allí tenemos servicio los días miércoles y viernes a las 7 p.m. Y también tenemos servicio los domingos a las 11 a.m. Allí van a haber hermanos
que te van a recibir en el amor de Cristo, hermanos que te van a ayudar a que tu fe crezca. Así que es necesario asistir a la iglesia, como dije, porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Así que te esperamos allí. La iglesia de nosotros se llama Centro de Avivamiento, Casa de Dios para las Naciones, con el pastor Peter Josué Borges. Allí le esperamos. Allí cada uno de nosotros le esperamos. Nuestro pastor le espera. Amén. En el amor de Cristo. Dios te bendiga. Predicarle la palabra a alguien que está aquí y me llamaron, así que vamos a hacerlo. Hey, brother. Hey there, buddy. How are you, bro? I'm doing pretty good. All right. You know that the Lord loves you? I know, yeah. You know that, right? Le predicamos la palabra allí al homeless, y recibió al Señor como nuestro Dios, como nuestro Salvador. La iglesia está un poquito retirada de aquí, así que le aconsejé que fuera a una iglesia el día de mañana, pero recibió al Señor como su Dios y Salvador. Gloria a Dios. Un alma para Cristo.